Creo que mi mamá y mi ex andan. Todo comenzó cuando lo conocí. Ese día, estaba muy atento con mi mamá y conmigo. Con el tiempo, nos hicimos novios y, al principio, todo parecía normal. Sin embargo, poco a poco, empecé a notar cosas que me resultaban extrañas. La primera señal fue cuando le hice un chupetón en el cuello y mi mamá lo vio. Recuerdo que se enojó mucho. Tiempo después, en una comida familiar, todos empezaron a tomar. Ya cuando estaban algo pasados de copas, alguien le tiró la onda a mi mamá. Vi cómo él se enojó por eso, lo cual me pareció raro. Más tarde, mi mamá quiso revisar su teléfono, y él dijo algo que me desconcertó, que ella sí era tóxica. Cuando la comida terminó, lo ofrecimos llevarlo a su casa. Durante el trayecto, mi mamá insistió mucho en que se pasaran los números de teléfono, y él guardó el número de mi mamá con unos corazones. No pregunté, pero eso me dejó desconcertada. Recuerdo que en un momento él decidió bajar al baño, y noté que mi mamá lo estaba mirando de una manera que me hizo dudar si solo era mi imaginación. A partir de ahí, las cosas empezaron a parecerme aún más extrañas. En otra ocasión, él mencionó que le gustaban las mujeres mayores, lo cual me hizo sentir insegura. Al mismo tiempo, mi mamá empezó a decir que le gustaban los hombres más jóvenes que ella. También recuerdo que cuando él tenía algún problema, buscaba a mi mamá para hablar, justificándolo con que ella, al ser mayor, podía entender mejor las cosas de la vida adulta. Con el tiempo, mi mamá se mostró muy a favor de que yo hiciera mi vida con él. Un día, supe que mi mamá fue a hablar con él, y se tardó unas 3 o 4 horas. Me enteré por accidente, y cuando le pregunté, lo justificó diciendo que estaba preocupada porque mi relación con él se estaba volviendo muy seria y no quería que me lastimaran. Luego, cuando él y yo tuvimos nuestra primera pelea, vino a mi casa para hablar. Me di cuenta por su voz que acababa de llegar, pero en lugar de subir a hablar conmigo, se quedó conversando con mi mamá. No pude escuchar lo que dijeron, pero más tarde él y yo hablamos. Lo que realmente rompió nuestra relación fue encontrar labial en su ropa. Irónicamente, fue mi mamá quien me lo señaló. Discutimos sobre eso, y cuando le dije que definitivamente lo iba a dejar, mi mamá intentó 1000 formas para que arregláramos las cosas. Una vez, después de dejar claro que no quería volver a verlo, él apareció en mi casa. Descubrí que fue ella quien lo ayudó a venir, diciendo que no podía permitir que una relación tan bonita terminara así. Tiempo después, vi a mi mamá usando un labial muy similar, si no es que el mismo, al que encontré en su saco. Luego me enteré de que seguían en comunicación. Incluso supe que a veces lo veía porque le daba lástima que estuviera tan solo. En una conversación con una amiga, mencioné lo bien que lo hacía él en ciertos aspectos, y mi mamá hizo un comentario que me hizo pensar que lo confirmaba. Más adelante, otra amiga me contó que los había visto comiendo juntos, aunque luego, cuando le volví a preguntar, no quiso decirme nada más. Todo esto me ha dejado pensando mucho, y ahora me cuestiono aún más porque descubrí que mi mamá se está involucrando con el esposo de la hija de su expareja. Amigos, muchas gracias por ver el video. Recuerden que pueden dejar historias que les hayan pasado, no olviden suscribirse, comentar y dejar un buen like.